Su excepcional actuación en la cinta Roma le valió a Yalitza Aparicio no solo ser reconocida como actriz, sino también convertirse en una voz muy fuerte de las mujeres. Esta joven, cuya papel en la película de Alfonso Cuarón le valió una nominación al Oscar, fue invitada a participar como oradora en un evento de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en Ginebra. Y fue desde esta famosa ciudad de Suiza que esta talentosa mexicana envió un poderoso mensaje a todas sus congéneres y a la sociedad. Un panel moderado por la famosa actriz y periodista británica Femi Oke, Yalitza habló sobre todo cómo ha sido su vida a raíz de su participación en Roma, y cómo esta entrañable historia ha repercutido en algunos aspectos de la sociedad. Sé que a través de la película y todo lo que ha pasado se están cambiando cosas en la sociedad. Por ejemplo, en México he leído notas donde aparece que mujeres indígenas se incorporan a cosas nuevas, a una pasarela o a un concurso de belleza, contó la joven mexicana, quien ayer al presentarse en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la entrevista, la cual inició con un fuerte aplauso, Yalitza detalló además que a raíz de su actuación ha inspirado a algunas jóvenes. Al menos en mi comunidad varias jóvenes me escriben y me dicen gracias al tenerte en una pantalla me di cuenta de que yo también puedo hacer lo que quiero. Bailarina, cantante, actriz, modelo, muchas cosas que yo pensábamos que no se podían, pero afortunadamente ha cambiado esto, contó la intérprete de 25 años, quien es originaria de una pequeña población en Oaxaca. La joven reiteró su agradecimiento por la oportunidad que le dio el cineasta mexicano de ser parte de un proyecto tan importante y que le ha cambiado la vida en más de un aspecto. Y además, señaló que ahora que se ha convertido en una voz muy escuchada quiere aprovecharlo para apoyar a los demás. Siempre he creído que no solo basta con que las personas te reconozcan por algo, sino también que tú estés apoyándolas a motivarse y a continuar con lo que deseen, agregó en el panel. Y es que fue precisamente Cuarón quien la motivó a ir más allá, me hizo darme cuenta de que podía llegar a más cosas. En su participación en el evento de la OIT, Yalitza también habló de las enseñanzas que le dejó su colega Marina de Tavira. Que el apoyo entre mujeres es muy importante porque jamás me mostró una mala cara, siempre estaba asesorándome, apoyándome tanto en la película como el tour que hicimos, contó la joven antes de rematar que, con su experiencia en Roma, busca que la gente vea que se pueden hacer muchas cosas aunque la sociedad diga que no. He dicho bueno, si eres mujer y te dicen que no, vuelve a intentarlo. Y si te dicen que no, sigue insistiendo, porque en algún momento lo vas a lograr.